por la lectura. Vamos a estudiar todo el capítulo 39, aunque nada más leímos hasta el versículo 6, vamos a abarcarlo todo. Realmente es interesante este versículo, me llamó mucho la atención un par de versículos, 2-3 versículos aquí, y vamos a llegar a ellos en unos momentos. Pero este capítulo fue escrito durante el ocaso de la vida de David. Sabemos que es David simplemente porque dice Salmo de David en la inscripción previo al versículo 1. Entonces, sabemos que es por parte de él y, como mencioné, se escribió en la última parte de su vida posiblemente. Yo he visto, o posiblemente nada más sea yo que lo noto, no sé, pero parece ser que cuando la gente ya es un poco más grande de edad, se vuelven más reflexivos, piensan en cosas y emanan, no sé si llamarlo sabiduría, pero ciertamente son muy reflexivos cuando ya están mayores de edad, cuando la gente empieza a ser mayor. Entonces, estamos viendo esto por parte de David en el versículo 38, perdón, en el capítulo 38, ya habíamos visto que él estaba hablando de que ya estaba canoso, que ya estaba grande, que ya tenía un montón de problemas físicos. Okay. Entonces, el 39 estamos hablando básicamente de eso. Podríamos decir que el capítulo 39 es una extensión del capítulo 38. En el capítulo 38 vimos un lamento por parte del rey David hacia sus problemas físicos. Estaba diciendo que ya estaba encorvado, que ya estaba ciego, que estaba canoso, que tenía problemas de otro tipo. Ya no vamos a hablar de eso. Pero bien, aquí en el Salmo 39 también es un canto de lamento, pero ya no es en cuestión a lo físico, sino es en cuestión a lo personal. Ya él está teniendo un problema interno, ya es interior, ya no es físico este lamento. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Entonces vemos a David muy reflexivo aquí, con un parecido muy interesante a su hijo Salomón. De hecho, pues, Salomón escribió el libro de Eclesiastés también en el ocaso de su vida. Entonces, hay muchos parecidos entre el Salmo 39 y varios versículos dentro de Eclesiastés. Entonces, otra vez, Eclesiastés fue escrito por su hijo Salomón también en el ocaso de su vida, pero hay muchos parecidos entre Salomón y lo que David deja plasmado aquí en el capítulo 39. Muy bien. Mientras que el capítulo 38, bueno, como ya lo mencioné, parece que indica, es un lamento por el dolor físico. Este es por cuestiones internos y personales, espirituales. Bien, el capítulo 39, como tal de Salmos, está dividido en 3 estrofas. Y digo 3 estrofas y no 3 puntos porque es una canción, ¿ok? Es un himno. Y sabemos eso también por lo que viene al inicio. Al músico principal, a Jedutún. ¿Okay? Al músico principal, a Jedutún. Entonces, no sabemos si el músico principal para este punto era Asaf o ya había cambiado y posiblemente ya era otro músico principal. No sabemos. Jedutún, hay muchas controversias en cuestión al significado de Jedutún, pero algunos piensan que es un instrumento musical, como en otros salmos se menciona el Neilot y el Negilit y todos estos, que sí en efecto son instrumentos musicales. En el caso del Jedutún no están totalmente de acuerdo muchos comentaristas y traductores del hebreo. No están muy de acuerdo, no saben si significa una octava más arriba en cuestión a voces, o si significa un coro de voces como tal, o si es un instrumento musical. Entonces sí es muy debatido el significado de lo que es la palabra Jedutún, pero no nos vamos a meter en eso porque realmente no es el punto del estudio, ¿va? Entonces,
El capítulo 39 en hebreo original tiene 3 estrofas. La primera estrofa es del versículo 1 al versículo 3. La segunda estrofa, versículo 4 al versículo 6. Y la tercera estrofa, del versículo 7 al versículo 13, el versículo final. Nuevamente, las 3 estrofas. Del 1 al 3 es la primera estrofa. Del 4 al 6 es la segunda estrofa. Del 7 al 13 es la tercera estrofa. Muy bien. Continuamos. La primera estrofa yo le he puesto como título agitación interna de David. Agitación y lamento interno, ira interna por parte de David. David en esta sección se está hablando de que está enfrascando todo, no está hablando, él está viviendo un sufrimiento en silencio, él no está compartiendo nada con nadie. Entonces en los primeros 3 versículos vemos este sufrimiento interno y es un sufrimiento en silencio. La segunda estrofa que nosotros vemos, del versículo 4 al 6, estamos viendo ahora sí la reflexión de un anciano David, de un anciano rey David. Entonces él está en esta segunda estrofa, él está reflexionando acerca de la corta existencia de su vida, acerca de la corta existencia de su vida, podríamos decir la corta existencia de la humanidad como tal, no nada más David como en su persona, sino es una reflexión en cuestión a la corta vida del ser humano. Y por último, el punto número 3, los versículos 7 al 13, es una oración, ¿va? Y lo podemos ver desde el primer versículo 7, que dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Entonces, es una oración que él está levantando a nuestro Señor Dios. Entonces, nuevamente, las 3 estrofas, del 1 al 3, habla o vemos una agitación o ira interna que él está teniendo, una guerra interna. Y está sufriendo en silencio. Punto número 2 o estrofa número 2 es la reflexión acerca de la corta vida de la humanidad. Y punto número 3 o estrofa 3, la oración final que le hace a Dios. Y en esos últimos versículos del 7 al 13 es donde se pone muy interesante. Bien, es obvio tras la lectura que David tiene varias lamentaciones internas, tiene muchos problemas. El capítulo en realidad no nos dice cuáles eran las circunstancias de sus lamentos. Sí, en el capítulo anterior, en el 38, es claro, él está sufriendo porque tiene problemas con su ceguera, está sufriendo porque está teniendo problemas con sus genitales, está sufriendo porque está teniendo artritis, está sufriendo en muchas cosas. Entonces, las circunstancias de su lamento es muy claro en el capítulo 38. Pero el capítulo 39 no es claro, no nos dice, no hay específicos en cuestión a el lamento. Sabemos que su lamento, o vamos, lo que él está pasando es por cuestión de su pecado, porque él claramente en los versículos 8 y 11 de nuestra lectura aquí menciona que él es pecador, está aceptando su pecado, y él está diciendo, pues es que Señor, yo estoy sufriendo esto a causa del pecado que yo he hecho. Entonces estos problemas, estas pruebas, estas tensiones que estoy teniendo por mano tuya, Señor, es a causa de mi propio pecado. Pero no sabemos fuera de eso las circunstancias, ¿bien? De lamento. Pero vamos a leer el 8 y el 11 para ver. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Entonces él está diciendo que él tiene transgresiones, tiene pecados. Y el 11, con castigos por el pecado corriges al hombre. Entonces él está diciendo, yo estoy siendo corregido, yo estoy teniendo estos castigos, yo estoy teniendo estas pruebas a causa de mi propio pecado. Entonces, nuevamente, no vemos la circunstancia exacta por la cual él tiene sus lamentos. Simplemente él admite, tengo pecados y por mis pecados estoy siendo castigado. Eso es lo único que sabemos. Entonces vamos a empezar con los versículos. Después de esta oración, hermanos, vamos a comenzar. Señor Padre, gracias le damos por su bendita palabra.
Damos gracias, Señor, porque podemos estudiarla, porque podemos aprender de ella, porque podemos, Señor, gloriarnos en su persona, Señor, en quién es usted, en sus atributos. No nos gloriamos en nosotros mismos porque nosotros no somos nada. David lo sabía, Pablo lo sabía, Pedro lo sabía. Señor, no somos nada delante de usted, somos insignificantes, pero usted ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros y nos ha dado de su gracia sin haberla merecido. Gracias, Señor, por quién es usted, su persona, por ser creador, por ser Señor, por ser absoluto, por ser suficiente. Gracias le damos, Señor, por todo, en el nombre precioso de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, versículos 1 al 3. Yo dije, obviamente hablando de David, él está hablando del mismo, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Yo dije, atenderé a mis caminos. En otras palabras, así de fácil, no se metería en lo que no le importa. Él iba a atender nada más lo suyo, sus propios caminos. No me interesa ya escuchar lo que otros tengan que decir. No me interesa ya saber nada de nadie más. Me voy a atender lo mío y ya. Yo creo que ahora, cuando las personas se van haciendo más grandes en cuestión a edad, porque estamos hablando de un David anciano, un David ya grande. Cuando las personas son más grandes de edad, ya no quieren saber nada. Ya no quieren saber nada de nadie. Se quieren apartar, ya no quieren no quieren hablar con la gente. O sea, simplemente quieren estar ellos en su espacio y ya. Pero cuando eran más jóvenes, ellos escuchaban a la otra gente, ponían atención. Y de más joven siempre tienes una opinión, siempre tienes algo que decir. Escuchas la conversación de alguien más y dices, siempre tienes ahí tu granito de arena para aportar. No importa si la conversación no tiene nada que ver contigo, pero ahí tú tienes algo que aportar. Y ahí vas y metes tu cuchara donde nadie te la pidió. ¿Sí? Pero cuando ya eres más grande de edad, ya la gente ya lo que quiere es paz. Ya no quieren dar su opinión, ya no quieren estar hablando de nada, ya no quieren juntarse con nadie. Quieren privacidad. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí el rey David. Él está diciendo, yo voy a atender a mis caminos y así, mira, no me voy a meter con problemas con mi lengua. No voy a abrir mi lengua, no voy a dar mi opinión, porque si yo doy mi opinión de un asunto que no me incumbe, ciertamente voy a terminar diciendo barbaridad y media nomás. Entonces mejor no digo nada. Aquí me quedo callado. De hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 38, él mismo dijo que él se estaba haciendo el sordo. Vamos a verlo, 38, versículos 13 y 14. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensión. Entonces, desde el capítulo 38 le está diciendo, ya los oigo, pero me hago el sordo, como que no los oigo. ¿Para qué? Porque ya ni quiero ni hablar, ya también soy mudo. Ya no tengo nada que ver con nadie. Ya no me interesa. Voy a seguir en mis caminos. Y aquí es lo que está diciendo. Fíjense, dice, bueno, a partir del versículo 2. Bueno, del 1, guardaré mi boca con freno, es decir, no importa lo que yo escuche, no voy a abrir mi boca, no voy a decir nada, me voy a mantener mudo. Versículo 2, fíjense, en tanto que el impío esté delante de mí. O sea, se va a mantener callado, se va a mantener sordo, se va a mantener mudo, hasta que el impío ya no esté delante de él. Pues ¿saben cuándo es eso? Nunca. Alrededor de nosotros siempre hay impíos, siempre hay inconversos, siempre hay gente que no alaba y no glorifica a Dios y no le conoce como Señor. Entonces delante de nosotros siempre está el impío. Y eso era igual en los tiempos de David.
Entonces David está insinuando que de aquí hasta el fin de su vida ya no va a hablar. Es lo que está diciendo, de aquí a que Dios me lleve, ya no voy a hablar, ya me voy a hacer el tonto, me voy a hacer el mudo, me voy a hacer el sordo, ya no quiero nada de nadie, de aquí hasta que Dios me lleve. Bien. Versículo 2. Enmudecí, con silencio me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ahora, el problema aquí no es que él se haya mantenido alejado de todos, como un ermitaño en su soledad, sin hablar a nadie. El problema es de que no solamente mantenía su lengua y su boca cerrada para otros temas, sino que también mantenía su lengua y su boca cerrada en cosas buenas. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, lo único que pasó es que se agravó su dolor. O sea, ya no hablaba ni de lo malo, ni de lo bueno, de nada. El resultado fue un agravio de corazón. Se empeoró la situación. Ahora, no, a mí no me gusta hablar de psicología y todo ese tipo, no me interesa. Pero vamos a darle un poco de aplicación a esto. Básicamente está diciendo aquí que David se está embotellando todo. No está hablando, no está diciendo ni nada malo, ni nada bueno, ni nada de nada. Simplemente no está hablando. Se está embotellando, está reprimiendo sus emociones, si así quieres hablarlo, y sus opiniones. Y está reprimiendo todo, lo bueno, lo malo. Es un ermitaño. No quiere a nadie. Es un lamento profundo lo que él está pasando. Y dice que lo único que ha pasado es que se ha agravado su situación. Está bien mantenerte callado. De hecho, yo creo que la gente habla de más. Pero cuando de las cosas buenas se tratan, cuando del Evangelio se trata, cuando de la cruz del Calvario y la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo se trata, no podemos dejar de hablar. Si tú eres un verdadero creyente y si tú dejas de hablar de lo bueno, quien es Cristo, te vas a sentir igual que David y vas a decir, se agravó mi dolor. Un verdadero cristiano no puede dejar de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es bueno. Y eso es lo único que hay. La verdad, hermanos, es que no hay nada bueno. No hay nada bueno en este mundo, fuera de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque todo es perecedero. Entonces lo único verdaderamente bueno es Él. Y si yo callo delante de la gente, si yo no evangelizo, si yo no hablo de lo bueno, se va a agravar mi situación, se va a agravar mi dolor. De todo lo demás sí puedes callar, claro, pero abre tu boca cuando de lo bueno se trata. Versículo 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Qué extraño versículo. Ahora vamos a verlo a luz de lo que se acaba de decir. Él acaba de decir que no va a abrir la boca, en el versículo 1, no va a abrir la boca, va a guardar su lengua, su boca con freno, para no pecar. ¿Ah? Entonces eso es lo que hizo. Cerró su boca para no pecar. Y luego en el versículo 3 dice, aún con su boca cerrada, proferí con mi lengua. Espérame, pero si él no habló, él mantuvo su boca cerrada y ahora está diciendo que hizo un pecado con su lengua.
Ah, caray, ¿cómo es posible que él hizo un pecado con su lengua cuando no ha utilizado su boca para hablar y se ha mantenido en silencio? Pues la respuesta es ahí en ese mismo versículo. El problema es que estaba en su corazón todo el problema. Estaba dentro de mí. Entonces, él no lo habló, pero lo pensó. Y por lo tanto, aún así, eso es proferir con la lengua, aunque no lo haya dicho. Un buen ejemplo de esto, y creo que ya lo he dado aquí en la iglesia, pues mi padre y yo pasábamos horas y horas y horas juntos, jugando con los carros, arreglando carros viejos, y diario andaba con herramientas en mi mano. Y un día me di un machucón, pero de esos machucones en serio, me agarré con unas pinzas. Me molí la sangre y no, estaba bien. Pero cuando me agarré, brinqué y estaba mi papá y me vio y me dice: hijo, estoy muy orgulloso de ti, mijo. Le dije: ¿por qué, papá? Me dice: no lo dijiste, pero lo pensaste. ¿Ok? Y yo estaba gritando, pero no lo dije, pero sí lo pensé. Por lo tanto, sigue siendo eso, lo proferí con mi lengua. A pesar de que no lo dije, estaba en mi corazón decirlo. Cuando me di el machucón. Entonces, pequé con mi lengua. Aunque de mi boca no salió nada. Eso es exactamente lo que está diciendo David. David está diciendo: no abrí mi boca para no pecar. Pero yo de todos modos estoy oyendo, aunque me hago sordo. Estoy escuchando las conversaciones de los demás. Y por no decirles algo, me aprieto los dientes para no pecar, pero de todos modos lo estoy pensando, por lo tanto de todos modos estoy pecando. Muy interesante. Ok, versículos 4 al 6. En los versículos 4 al 6 nosotros tenemos la segunda estrofa. Dice el versículo 4 al 6: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Selah. El salmista hace una reflexión en cuanto a la corta vida suya y por lo tanto del ser humano también. En el versículo, David responsabiliza a Dios por la longevidad de su vida. Porque le dice: es que eres tú, Señor, quien le ha dado esta corta vida a mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque nuevamente es Dios quien sustenta todas las cosas. Y es Dios quien sabe todo, hasta el segundo, el instante, y de qué te vas a morir. Él ya sabe, porque ya todo está predestinado, predeterminado. Todo ya está así. Dios ya sabe. Pero él está entendiendo que que su vida es corta. Ahora, se me hizo interesante el uso de la palabra en hebreo aquí. Básicamente, vamos a volverlo a leer. Dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. 5. He aquí diste a mis días término de 4 dedos. Eso es lo que dice en el original. Término de 4 dedos. ¿Okay? Vuelvo a repetir. Vamos a volverlo a leer. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Aquí diste a mis días término de 4 dedos. Se me hizo muy interesante. A lo que se refiere con 4 dedos en el hebreo original es simplemente la medida. En tiempos bíblicos se medían por codos.
por estadios. Pero la medida más corta que existía para medir era 4 dedos. Entonces, es como decir 1 centímetro. Es una cuestión cultural. Es como, por ejemplo, nosotros diríamos, uy, no, así poquitito, 1 centímetro, así chiquito. Pues ellos decían, está corto, está de a 4 dedos. Porque era la medida más chica que ellos tenían. Entonces, su vida es de a 4 dedos. En otras palabras, como un vapor su vida. Y dice aquí, hay una comparación entre su vida y la vida de Dios. Dice, mi edad es como nada delante de ti. Entonces, él está admitiendo el atributo de la eternidad de Dios. Él está comprendiendo que Dios no solamente es el sustentador de los días de su vida, sino que él está comprendiendo la eternidad de Dios. Por lo tal, él está comprendiendo el hecho de que Dios es creador. Entonces estamos viendo a Dios como creador aquí, estamos viendo a Dios como sustentador aquí, estamos viendo a Dios como juez aquí, en toda esta sección, y ciertamente estamos viendo a Dios aquí como eterno. Ahora, para ver un versículo hablando, hay muchos versículos hablando de la eternidad de Dios, pero vamos a leer uno nada más. Salmo capítulo 90 y versículo 2. Dice la Escritura: antes que naciesen los montes y formases las tierras y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios siempre fue, Dios siempre es, Dios siempre será. Ahí en el versículo 5, como mencioné, ya lo leímos. Ya leímos el versículo 5, pero hay una comparativa muy interesante entre Salomón con su libro de Eclesiastés y David su padre. Y aquí vemos, ciertamente es completa vanidad todo el hombre que vive. Entonces eso claramente nos lleva a Eclesiastés capítulo 1 y versículo 2, el versículo yo creo más famoso de Eclesiastés. Vamos a leerlo rápidamente. Eclesiastés 1, 2. Dice la palabra: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, David aquí simplemente está diciendo, es que las riquezas, y habla acerca de las riquezas ahí en el versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontonan riquezas y no sabe quién las recogerá. Cuando hablamos de vanidad, estamos hablando de absolutamente todo lo que no es eterno. Muchas personas opinarían que la vanidad nada más es en cuestión a belleza, o en cuestión a ropas de marca, o en cuestión a vehículos y las cosas que yo anhelo tener, ¿no? Las cosas materiales que yo quiero tener. Es que es pura vanidad. ¿Quieres el carro de lujo? ¿Quieres el teléfono más bueno? ¿Quieres la televisión con la pantalla más grande? ¿Quieres la casa más grande? ¿Por qué? Porque, no, es que es vanidad y todo de lujo. Okay. Pero vanidad no es necesariamente cuestiones lujosas. Otra vez, la vanidad es todo aquello que no es eterno. Todo lo que no es para siempre es vanidad. Entonces, Salomón lo comprendió y David lo comprendió. Hombres ricos, hombres con todo el dinero y todos los lujos. Y ellos están entendiendo y comprendiendo que todo lo que no es eterno es vanidad. De hecho, si nosotros nos adelantamos al versículo
versículo 11. Si nos adelantamos al versículo 11, dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Pues a lo que se refiere con polilla, no se refiere a la polilla que se come la madera, ¿ok? Se refiere, no es que no recuerdo cómo se llama en español, la polilla se refiere a la mariposa, que no es mariposa, ¿cómo se llama? Moth. ¿Qué es moth? Moth en español. Bueno, no recuerdo, pero ¿es polilla? ¿Polilla así tal cual? ¿Se llama polilla? Sí. Bueno, entonces, bueno, es que cuando la gente habla de polillas, muchas veces piensan de la polilla que come la madera, pero no estamos hablando de la polilla que come la madera, estamos hablando de la polilla que parece mariposa, que las grandes, esas negras que se ponen también hay chiquitas. Ok, entonces a lo que se refiere con eso implica la delicadeza. Una polilla, no sé si ustedes han agarrado las alas de una polilla. Las tocas y se desbaratan, así de tan delicadas, las tocas y... o sea, luego, hasta el polvito te deja de las alas en los dedos. Se deshace completamente, muy delicado. Y a eso se refiere. Vamos a verlo otra vez. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polillas y se desbarata lo más estimado de él. Es decir, todas las cosas que tú tienes o estimas como algo hermoso, todo lo material que tú piensas que tienes, ¿sabes qué? Como polilla se desbarata, bien frágil, delicadísimo. Todo es delicado, todo va a desbaratarse, todo es vanidad. Únicamente lo que es permanente y no es vanidad es lo eterno. Bien, continuamos. Versículo 6. Bueno, ya lo leímos, me parece. Sí, ciertamente como una sombra es el hombre. Esto es interesante. Como una sombra es el hombre. Es decir, pues ¿qué es una sombra? Pues nada. O sea, no tiene una realidad substancial. Una sombra no tiene una realidad substancial. Podríamos decir incluso que a lo que se refiere es, somos como fantasmas. No tenemos una realidad substancial, somos una sombra. Así de insignificantes somos delante de Dios. Y toda nuestra vida que nosotros creemos que es tan importante y que consideramos bueno es como polilla. Qué forma tan interesante de ver la corta vida del ser humano y todo lo que el ser humano considera como importante. Es delicada polilla que va a quedar destruido. Lo único que no va a quedar destruido es Dios, su palabra. De hecho es lo que dice Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Únicamente, lo único eterno es lo que tiene valor. Vamos a ver Eclesiastés. Les dije, vamos a ver Eclesiastés. Ok, Eclesiastés. Capítulo 2, vamos a leer del versículo 18 al 23. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Está hablando de sus riquezas, ¿no? Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad.
todo lo que tú amontones aquí de riquezas en el mundo y todo lo que tú pienses, todo es temporal y todo es vanidad y lo único que vale es lo eterno. Muy bien. Ahora sí, vamos a regresar a nuestra lectura, Salmos 39. Ahora del versículo 7 al versículo 13 es donde se vuelve, bueno, para mí, todo es interesante, pero para mí estos versículos son fabulosos, especialmente el versículo 9 y 10. Pero, vamos a leerlo. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Aquí comienza esta oración, la última estrofa de este capítulo. Y en esta oración final tenemos algo hermoso. Vamos a ver una tipología del Calvario, un tipo del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Una hermosa referencia, la persona de Cristo Jesús sobre la cruz. Bien, dice aquí el salmista que su esperanza está en Dios. La esperanza del rey David estaba puesta en el Señor, sabiendo que Él lo protegería, le sustentaría, le supliría, todo, ¿no? El Señor era su todo. Y que lo protegería de escarnio. También dice que su esperanza está puesta en Dios únicamente. Así debe de ser el cristiano. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús y nuestra esperanza viva está puesta en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nosotros estemos sacados de este mundo para llevarnos a gloria y tener ese cuerpo glorificado. Hermanos, la verdad es que yo creo que todo cristiano maduro se debería de emocionar con el pensar de un cuerpo glorificado. Pablo lo estaba. Y los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, ellos estaban emocionados y querían saber qué iba a ser ese cuerpo glorificado y cómo íbamos a ser. Y Pablo menciona, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero todo eso es parte de nuestra esperanza viva. Que Él venga por su iglesia, que nos saque de este lugar, que nos dé cuerpos incorruptibles, la glorificación, la resurrección de nuestros cuerpos en perfección. Esa es la esperanza viva de la iglesia, para un día regresar y reinar juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Versículo 9. Enmudecí. Aquí viene la referencia a nuestro Señor Jesucristo en el Calvario y creo que ya deberían de saber a cuál se refiere. Enmudecí, no abrí mi boca. Eso es la referencia a Isaías capítulo 53. Por lo tanto, vamos rápidamente a Isaías capítulo 53. Versículo 7 nos dice lo siguiente. Por un breve momento, ese es el 54. Ok. 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y qué dice David aquí en el versículo 9? Enmudecí, no abrí mi boca. ¿Por qué? Tú lo hiciste. Enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. David hablando en tiempo aoristo. David hablando en un tiempo profético, como si ya se hubiera hecho. Ahora, yo dudo mucho que David sabía lo que estaba escribiendo, al igual como Daniel no comprendía lo que estaba escribiendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero muy interesante el hecho de que dice, enmudecí porque tú lo hiciste. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo aún no había nacido. Y aún no había ido a la cruz del Calvario como para
decir, es que enmudeció o ha enmudecido tiempo pasado. Por lo tanto, es una cuestión, o así como yo lo he comprendido. Ahora, si ustedes, hermanos, en sus estudios encuentran algo adicional a esto, estaría muy, muy feliz de escucharlos. Pero sí es muy interesante ver esto en cuestión así es como yo lo entiendo, es una cuestión de tiempo profético o tiempo aoristo, diciendo, Señor, en un futuro tú vas a enmudecer, pero dándolo por hecho como si ya hubiese ocurrido. Entonces, nuevamente, hermanos, si usted tiene algo adicional para agregarle ahí, está muy fascinante, muy precioso. Muy bien, versículo 10. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Otra vez una referencia a Isaías 53. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. David hablándole a Dios Padre. Ahora, si nosotros vamos a Isaías 53 y observamos el versículo 4 y el versículo 5 de Isaías 53, vemos quién golpea a Cristo aquí. 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, los golpes de Dios sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vemos David en su referencia aquí, dice, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Wow. Qué referencia a la cruz. Qué tipología tan preciosa. David está hablando aquí del instante en que se produjo la salvación en la cruz del Calvario. ¿Ven lo grande que es, lo importante que son esos dos versículos? Está haciendo referencia a la acción, al instante mismo cuando la salvación se efectuó por mano de Dios Padre. Cuando yo estudié esto, la verdad es que quedé fascinado, hermanos. Absolutamente precioso. Porque fuera de Isaías capítulo 53, no lo había encontrado. Esta es la única vez que he visto una referencia a Isaías 53:4 en otra porción de las Escrituras. Por lo tanto, esto es muy importante para mí y debería de serlo para usted también. Muy bien, continuamos, hermanos. 11. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, Selah. Eso ya lo hemos explicado, pero en el caso de David, él admite que es un pecador y a causa de sus pecados Dios lo está reprendiendo. A diferencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Y por lo tanto fue golpeado por Dios Padre, abatido por Él, por nuestras transgresiones. Entonces es clara la diferencia entre David y nuestro Señor Jesucristo, porque el hecho es que Él sí fue pecador, mientras que Cristo Jesús era impecable y perfecto. Aún así, vio la mano de su Padre sobre Él, porque se hizo pecado por nosotros, fue nuestro sustituto. Recuerden que los tipos no son perfectos, porque los hombres no somos perfectos. Muy bien. Versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Esto estuvo muy interesante también. Cuando lo estudié, la verdad, hermanos, yo no entendía la referencia
pero David está haciendo la referencia a Deuteronomio. ¿Sí? David está haciendo una referencia a Deuteronomio en cuestión al forastero y el advenedizo. Verán, David se está considerando a sí mismo como un forastero que está siendo hospedado temporalmente en las tierras que le pertenecen a Dios. Él está diciendo: Señor, tú eres creador y estas son tus tierras. Este es tu planeta. Este es tu universo, el cual tú has creado y te pertenece. Yo tan solo estoy siendo hospedado por ti temporalmente en este lugar. Y te pido que mientras esté aquí temporalmente, seas bondadoso conmigo. Es lo que está pidiendo. Señor, estas tierras son tuyas, este planeta es tuyo, tú eres el creador. Yo tan solo estoy aquí de pasajero, pero mientras esté aquí, te pido seas bondadoso conmigo. La referencia, como mencioné, es a Deuteronomio, porque nuestro Señor Dios le dijo a Israel que ellos fueran bondadosos con el forastero y el advenedizo. Esa es la referencia. Vamos a verlo, Deuteronomio capítulo 10. Y versículos 18 y 19 dice la palabra: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces Dios le dice a los israelitas que ellos sean bondadosos y misericordiosos con el extranjero y advenedizo que está pasando por ahí, porque ellos mismos también fueron extranjeros y advenedizos, y aquí está en tierra ajena, y David está diciendo: Señor, yo soy el extranjero y el advenedizo en tu creación. Sé bondadoso y misericordioso conmigo, Señor Dios. Wow. Versículo 13: déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Señor, permíteme que yo recobre mis fuerzas un poquito para poder morir bien. Esa es la misericordia que está pidiendo. Señor, sea misericordioso y bondadoso conmigo. Permíteme recobrar fuerzas para morir bien. Wow. Qué forma tan tremenda de ver la muerte. Y qué forma tan preciosa de ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Espero que este hermoso himno de David haya sido una bendición para ustedes en esta tarde. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque también comprendemos, Señor, o deberíamos de comprender, que estamos aquí tabernaculándonos, es decir, estamos aquí temporalmente. Estamos como peregrinos, advenedizos, pasajeros en esta tu creación. Señor, usted es el dueño, usted es el déspota escurios, y no hay otro como usted. Y mientras estemos caminando aquí en su creación, pedimos cada día de su misericordia y de su bondad, Señor. Comprendiendo que nuestra vida es frágil, como un vapor, una vida de 4 dedos, una vida corta. Y en nuestro caminar a gloria, le pedimos, Señor, al igual como el rey David, cada día, que derrame sus misericordias y sus bondades sobre nosotros. Le pedimos, Señor, en esta noche también por la Iglesia de Cristo que se encuentra en Ucrania, la Iglesia de Cristo
que se encuentra en Rusia. Señor, están sufriendo y están siendo lastimados, están pasando por tiempos muy difíciles, pero al igual que David entendemos que usted es nuestra protección. Pedimos, Señor, esto por nuestros hermanos en el Señor que se encuentran ahí y por las almas que no son salvas. Señor, usted sabe claramente quién es receptor de la gracia y quién no. Te pedimos, Señor, que bajo su tiempo aquellas personas que no han sido salvas, pero son elegidas para ser salvas, Señor, que sean salvas pronto, Señor, porque queremos ver esa esperanza viva. Queremos ver el arrebatamiento de tu cuerpo, la iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador, le agradecemos por todo, nuestro Señor. Amén.